Esta motocicleta está equipada con un motor de pistón alternativo, probablemente el tipo de motor más común en el mundo. Si tomo este vaso de plástico, lo coloco en la motocicleta, lo lleno de agua, veremos cómo el funcionamiento del motor provoca vibraciones muy significativas. Si nos dirigimos al escape, veremos cómo el motor produce potencia en pulsos. Los pulsos de escape que podemos ver y oír son de hecho restos de los pulsos de combustión dentro del motor. Pero si observamos un motor a reacción en acción, veremos que no hay pulsos ni vibraciones. Todo lo que tenemos es una combustión constante. Ahora, puede que pienses que estoy comparando peras con manzanas, pero te sorprendería saber lo similares que son los motores de pistón y a reacción, a pesar de su aspecto muy diferente. Porque después de todo, ambos son motores de combustión interna, lo que significa que ambos queman una mezcla de aire y combustible en su interior dentro de los confines del motor. Y ambos tipos de motores hacen admisión, compresión, combustión y luego escape. Pero antes de continuar, ¿habrán escuchado hablar de todos estos programas? Bien, todos estos son programas CAD, diseño asistido por computadora. Y estoy seguro que los hayan usado habrán experimentado que empiezan a ir lentos, crashes que hacen que pierdas un proyecto, además de que normalmente solo una persona puede trabajar en un archivo a la vez. Y ahora les pregunto, ¿habrán oído escuchar de Onshape? Este software es un CAD y PDM, que de hecho fue creado por los mismos fundadores de SolidWorks. Tiene todas las funciones que esperas de un sistema CAD profesional, pero lo que realmente hace especial a Onshape es que al estar desarrollado en la nube ofrece grandes ventajas como la colaboración simultánea, la ramificación y fusión al estilo Git y la compatibilidad con cualquier dispositivo. Así que ya saben, si quieren iniciar en el mundo del diseño por computadora o si ya son expertos del tema y quieren probar de forma muy sencilla todas las ventajas que ofrece Onshape, hagan clic en el enlace de la descripción y fijado en los comentarios. Continuamos con el video. Dentro de un motor de pistón, estos eventos ocurren uno después del otro, lo que significa que primero el aire y el combustible entran al cilindro, luego comprimimos esta mezcla, después de eso se quema y finalmente sale fuera del motor. La diferencia entre ellos es que dentro de un motor a reacción, todos estos eventos, admisión, compresión, combustión y escape, ocurren constantemente y simultáneamente entre sí. Lo que también es interesante es que ambos tipos de motores dependen de dos dispositivos mecánicos absolutamente antiguos para funcionar, quizás los dispositivos mecánicos más antiguos conocidos por el hombre. El motor de pistón depende de un cigüeñal y los cigüeñales han sido ampliamente utilizados desde el siglo II después de Cristo en el Imperio Romano. En el motor de pistón convierten la reciprocidad del pistón en rotación. Y esta rotación se utiliza en última instancia para girar una hélice o las ruedas de un vehículo o algo completamente distinto. Pero el motor a reacción se basa en algo incluso más antiguo. Y ese algo es una turbina. Ahora bien, puede que tengas la tentación de llamar a lo que hay detrás de mí un molino de agua, pero en realidad es una turbina impulsada por agua. Ahora bien, hay evidencia arqueológica de molinos de agua que datan del siglo I a.C., por lo que son bastante antiguos. Y como puedes ver en este que no está funcionando, tenemos palas o hélices. Justo ahí el agua golpea estas palas, hace que el rotor, la turbina, gire y luego convertimos esta rotación en trabajo útil. Ahora, las turbinas están presentes a nuestro alrededor y son impulsadas por todo tipo de fluidos. Viento en el caso de las turbinas eólicas, vapor en el caso de las plantas de energía termoeléctrica, agua en el caso de las plantas de energía hidroeléctrica y gases de escape en el caso de los turbocompresores presentes en automóviles y camiones. Ahora, la gran diferencia entre las turbinas antiguas como los molinos de agua y los molinos de viento y las turbinas más modernas como las presentes en los motores a reacción o en los turbocompresores es que nos hemos dado cuenta de que podemos producir mucho más energía, hacer mucho más trabajo si aumentamos la energía potencial del fluido que se alimenta a la turbina.
Entonces aquí tenemos la turbina del motor a reacción. Y todo lo que está frente a ella está relacionado con aumentar la energía potencial del fluido que ingresa a la turbina. Ahora, para comprender mejor el motor a reacción y apreciarlo, lo analizaremos segmento por segmento para ver cómo funciona y cómo es capaz de impulsar artefactos metálicos gigantes en el cielo. Comenzamos con la admisión. Las dos partes principales de la admisión son el cono de entrada y la guía de entrada. El cono sirve para reducir la resistencia y ayudar a que el aire entre suavemente al motor. La guía de entrada también dirige el aire y lo equilibra al entrar al motor y juntos aseguran que el aire pueda entrar suavemente al motor independientemente del ángulo del motor en relación con la corriente de aire entrante. La guía de entrada también tiene un propósito secundario: proteger las partes internas del motor de objetos extraños grandes. Una vez que el aire está en el motor, lo primero que encuentra es la sección del compresor. Como su nombre lo indica, esta sección tiene la tarea de comprimir el aire. Consiste en rotores y estatores. Nuevamente, como su nombre lo indica, los rotores rotan, mientras que los estatores son estacionarios. Los rotores succionan y empujan el aire contra los estatores y los fuerzan a entrar en un espacio cada vez más pequeño. Esto luego comprime el aire, lo que aumenta su presión y temperatura, o en otras palabras, su energía potencial. Como puede ver, la sección de compresión consta de varios rotores y estatores con palas de tamaño decreciente. Esto nos dice que el aire dentro de un motor a reacción se comprime en etapas. El aire ingresa a la sección del compresor a presión atmosférica, que es de 14.5 psi al nivel del mar. Pero cuando sale de la sección del compresor, ese aire tendrá una presión de alrededor de 70 psi. Este es un aumento de presión muy significativo y si intentáramos lograr esta cantidad de compresión con un solo rotor y estator y una reducción drástica del espacio, probablemente encontraríamos un estancamiento del compresor. El estancamiento del compresor es una interrupción en el flujo de aire que puede reducir la potencia si es leve o incluso puede dañar el compresor si se produce una interrupción completa del flujo de aire. En este punto, el estancamiento del compresor se conoce como sobretensión del compresor. Comprimir el aire en etapas y aumentar gradualmente su presión es más eficiente y ayuda a prevenir el estancamiento del compresor. El aire comprimido ahora se dirige hacia la cámara de combustión. Aquí se administra el combustible y se mezcla con el aire. El combustible, por supuesto, también lleva su propia energía potencial. Ahora, la mezcla de aire y combustible se enciende entonces, generalmente usando algún tipo de dispositivo de chispa. La mezcla se quema, lo que hace que se expanda rápidamente, aumentando en gran medida la temperatura y la presión. Entonces, ahora tenemos una cantidad absolutamente masiva de energía dirigiéndose hacia la turbina. La turbina captura o aprovecha esta energía, lo que hace que gire a una velocidad creciente. Ahora, la turbina está conectada a través de un eje común con la sección del compresor. Esto significa que una mayor velocidad de la turbina conduce a una mayor velocidad del compresor. Un compresor que gira más rápido succiona aún más aire que luego se alimenta a la cámara de combustión, lo que aumenta la fuerza de la combustión, lo que a su vez aumenta aún más la velocidad de la turbina. Como puede ver, el motor a reacción crea una especie de círculo vicioso. Cuanto más rápido gira la turbina, más potente es la combustión. Cuanto más potente es la combustión, más rápido gira la turbina y luego esto continúa y continúa. El motor se está alimentando a sí mismo. Otra cosa que juega a favor del motor a reacción es que este es un motor de solo rotación. No hay reciprocidad como en el motor de pistón. Debido a que el pistón se mueve hacia arriba y hacia abajo, esto limita la velocidad máxima de los motores de pistón. A velocidades del motor demasiado altas, la fuerza del pistón es tan alta que puede dañar el motor y también, cuanto mayor sea la velocidad del motor, más corta será la ventana de tiempo para que se produzca la combustión y es por eso que la potencia de la mayoría de los motores de pistón comienza a caer a altas RPM y es por eso que la mayoría de ellos no se revolucionan mucho más allá de 7000 RPM. Pero los motores a reacción pueden manejar fácilmente de 20 a 25.000 RPM y no hay una ventana de tiempo decreciente para la combustión porque la combustión tiene lugar todo el tiempo a cualquier velocidad del motor. Entonces, ¿esto significa que el motor a reacción es capaz de producir potencia ilimitada? Desafortunadamente no. Debido a que tenemos combustión constante, los motores a reacción están limitados por la temperatura. Ahora bien, la temperatura dentro de las cámaras de combustión de los motores a reacción modernos es de alrededor de 2000 grados Celsius.
Sin embargo, para evitar que la vida de las turbinas se reduzca drásticamente, debemos alimentarlas con gas que no esté significativamente más caliente que 850 grados Celsius. Esto significa que debemos enfriar de alguna manera el gas antes de alimentarlo a la turbina. Si observamos la cámara de combustión más de cerca, podemos ver una de las formas en que se utiliza el aire para evitar la fusión de la rueda de la turbina. El aire entra en la sección de combustión desde 3 direcciones principales. La primera dirección es desde el frente, donde se mezcla con el combustible. La alta temperatura del aire presurizado ayuda a vaporizar mejor el combustible, lo que ayuda a la calidad de la combustión. Ahora bien, esta es la única parte del aire que realmente se quema. La segunda parte del aire entra en la cámara de combustión a través de estos pequeños agujeros donde crea una película de aire en la superficie de la cámara de combustión que ayuda a protegerla de la combustión extrema. La tercera y última parte del aire se desvía a través del último conjunto de agujeros y este aire se mezcla con la llama de combustión para reducir su temperatura antes de que llegue a la turbina. Esta adición de grandes cantidades de aire de refrigeración es la razón por la que las relaciones aire-combustible dentro de los motores a reacción están entre 45:1 y 130:1 a la salida de la cámara de combustión. Eso es 130 partes de aire por una parte de combustible. Se producirían aumentos de potencia drásticos si el motor funcionara en una proporción de 15:1, pero esto provocaría la fusión de las ruedas de la turbina. Ahora, hay motores a reacción, concretamente los de los aviones de combate con postquemadores que funcionan con relación aire-combustible de algo así como 15:1 en el área de postquemador, pero pueden hacer esto porque el postquemador se utiliza durante periodos de tiempo relativamente cortos y porque está situado después y no antes de las ruedas de la turbina. Los álabes de la turbina también están sujetos a técnicas de refrigeración avanzadas. Una de ellas se demuestra en este motor, donde podemos ver un eje hueco con agujeros de aire. El aire se lleva a través del eje hasta el interior de los álabes de la turbina. Estos se perforan y el aire sale a través de las perforaciones para formar una película protectora de aire en los álabes. Ahora bien, lo que hemos descrito hasta este punto ni siquiera es un motor a reacción, es simplemente una turbina impulsada por los gases en expansión de la combustión que se produce delante de ella, y en ese sentido no es realmente tan diferente de una turbina de gas en la central termoeléctrica más cercana o un turbo en cualquier coche random. Pero como sabemos, los turbos y las centrales termoeléctricas no pueden propulsar vehículos por sí mismos y no crean empuje. Pero los motores a reacción, sí. Entonces, ¿de dónde viene el empuje? Bueno, viene de la parte más trasera del motor que se llama tobera. A menudo es un dispositivo fijo extremadamente simple, pero esto es lo que juega un papel crucial para cada motor a reacción porque esto es lo que separa a los motores a reacción de todas las demás turbinas de gas. Para entender por qué la tobera es tan importante, debemos entender que un motor jet es un motor de reacción. Mientras que un motor de pistón se basa en el trabajo mecánico del cigüeñal, el motor a reacción se basa en la tercera ley de movimiento de Newton, que establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Lo que hace esencialmente el motor a reacción es mover cantidades masivas de aire. Mueve estas cantidades masivas de aire en una dirección y luego la reacción del movimiento de este aire mueve el vehículo al que está unido el motor en la otra dirección. Obviamente, para mover un avión pesado gigante, debemos mover increíbles cantidades de aire muy rápidamente para generar una reacción lo suficientemente fuerte como para mover dicho avión. Y esto es exactamente lo que hace un motor a reacción. Un motor a reacción comercial típico toma 1,2 toneladas de aire por segundo durante el despegue. En otras palabras, podría succionar todo el aire de una pista de squash en menos de un segundo, y el avión tiene 2 o incluso 4 de estos. Ahora, el empuje generado por un motor a reacción depende esencialmente de dos cosas: el caudal másico y la velocidad del aire que sale del motor a reacción. Lo que hace la tobera es acelerar el aire que pasa por la turbina para crear empuje. El tipo de tobera más simple es la que vemos aquí y es una tobera convergente. Su forma converge o, en otras palabras, se estrecha. Esto obliga a los gases a acelerar aumentando su velocidad, lo que produce empuje. Ahora bien, la tobera de un motor a reacción puede hacer esto porque la turbina de gas de un motor a reacción no aprovecha toda la energía de la combustión. Una vez que el gas pasa por la turbina, todavía queda energía o presión significativa en él. La tobera convierte esta energía de presión del gas, que por sí sola no puede crear empuje, en velocidad que crea empuje. Aquí es donde una turbina de gas de un motor a reacción es diferente de una turbina de gas de una planta de energía termoeléctrica.
La turbina de gas de una planta de energía ideal aprovecharía toda la energía del fluido y el fluido que pasa por la turbina básicamente no tendría energía potencial restante. La turbina de gas del motor a reacción solo aprovecha la energía necesaria para girar la sección de compresión a las velocidades deseadas, el resto se deja para crear empuje. Así que podemos concluir que los motores a reacción son bastante simples pero capaces de salidas de potencia muy altas, lo que significa que tienen relaciones peso-potencia muy impresionantes, por lo general muy superiores a cualquier motor de pistón. Además de esto, debido a que no hay cargas asociadas a la reciprocidad en los cojinetes y otros componentes del motor, los motores a reacción tienden a tener una vida útil muy larga. Un buen motor de pistón puede durar, digamos, 4000 horas antes de necesitar ser reconstruido. Los grandes motores a reacción comerciales pueden hacer 20.000 horas para la mayoría de sus componentes clave. Ahora, el inconveniente que tenemos es que la combustión constante tiende a hacer que los motores a reacción no sean tan eficientes en el consumo de combustible, requieren mucho combustible para seguir funcionando. Y especialmente no son eficientes en el consumo de combustible o son ineficientes a bajas cargas, mientras que los motores de pistón tienden a ser más eficientes en el consumo de combustible. Sin embargo, lo compensan al poder volar más alto y más rápido, por lo que pasan menos tiempo en el aire, lo que significa que a la larga distancia pueden gastar menos combustible a pesar de ser peores en eficiencia de combustible que un motor de pistón comparable. Hacen esto porque no tienen problemas a grandes altitudes donde el aire es fino. Donde un motor de pistón tendría problemas, un motor a reacción no tiene problemas porque compensa el aire fino con su compresión multietapa y luego obtiene los beneficios de una menor resistencia a grandes altitudes donde el aire es menos denso. Ahora, como nota final, lo que he descrito hoy se llama turborreactor o turbojet, pero este es un diseño antiguo. Esto es de los años 50, ya nadie lo usa. Lo que usan los aviones modernos es algo llamado turbofan, de baja derivación para cazas y de alta derivación para aviones comerciales. Pero usé este diseño tan básico porque es genial para explicar y apreciar los conceptos básicos y en futuros videos podremos explorar más a fondo y ver cómo han evolucionado los motores a reacción. Así que eso es prácticamente todo por hoy. Como siempre, gracias a todos por ver el video. Nos vemos pronto con más contenido divertido y útil en el canal de Driving for Answers en español.